Y también se entregó, que es el motivo de la clase de hoy, el texto oficial del discurso del presidente de la República Argentina, don Javier Milei, que impartió precisamente hace una semana en el foro de Davos. Tienen ustedes que leérselo y hacer un comentario de texto y enviármelo. Muy importante, tienen que leer rapidísimamente los capítulos 1, 2 y 3 de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, porque el martes que viene empezamos la correspondiente explicación. De hecho, teníamos que haber empezado con la explicación hoy, pero soy una persona misericordiosa y estoy haciendo tiempo para que todos ustedes se hagan con los libros y se pongan al día en las lecturas. Y en paralelo, ¿dónde está el libro que me iban a dar esta señorita? Sí. El 40% de la nota es este libro de texto de economía, de bachillerato, del profesor Jordi Franch Parella, discípulo mío catalán, que tienen que ir ustedes haciendo lo que dice el programa. Por tanto, un resumen de la unidad didáctica primera y las actividades en español y en inglés. Tomen buena nota de todo, me lo tienen que entregar, ir al día y a más tardar, para el martes tiene que estar todo entregado. Aquí vamos a la velocidad de la luz y vienen ustedes aquí a trabajar. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Escáner de preguntas. Maravilloso. Nadie tiene ninguna duda. Cualquier duda que tengan, no se preocupen. En el programa viene cómo contactarme, mis secretarias, email, todos los datos. Y además, si quieren hacer alguna pregunta y es de interés general, siempre daré la oportunidad de que ustedes levanten la mano y pregunten antes de comenzar cada clase. Porque esta es una clase que es una exposición magistral y no permito, porque pierdo el hilo, que me interrumpan sobre la marcha. Pero si tienen alguna duda que es importante, toman nota y antes de comenzar la clase siguiente me hacen la correspondiente cuestión y yo les contesto encantado. Sí, llega tarde, había pasado ya el escáner de preguntas, pero dígame. Las actividades que tenemos que hacer los del grado, te las pasamos al correo que viene aquí, desde nuestro correo personal. Vale, hay varias cosas que le quería decir. En primer lugar, a los profesores nunca se les tutea. Tienen ustedes que hacer un esfuerzo. Herr Doctor, 5 doctorados, usted, señor profesor, en relación con las actividades, vale, eso es una cuestión formal. Una vez que las hagan, me las tienen que mandar por internet a la dirección que está puesta en el dorso de la primera página. Bien, ¿alguna pregunta más? La inmensa mayoría de los compañeros ya me han enviado el correspondiente comentario sobre el discurso del presidente Milei la semana pasada en Davos. Y alguno de ellos dice, eso está muy bien, pero ¿y qué comentaría usted, señor profesor? Es una pregunta inteligente. Yo como alumno también la haría. Y sin ánimo de condicionarles, sobre todo porque hay algunos que se han incorporado tarde, voy a decirles y darles mis comentarios sobre el discurso del presidente Javier Milei la semana pasada en Davos. Javier Milei dio una lección de economía breve, concisa, concreta y brillantísima, que no se extiende más allá de más de 27 minutos. Y curiosamente el contenido de esta lección recoge el hilo conductor de este curso de economía política en esta facultad este año. Luego nos viene como anillo al dedo. Cuando yo escuché el discurso dije, pero si es precisamente lo que vamos a dar y lo que se indica en el programa. ¿Qué cosa mejor que pedir a 87 alumnos matriculados que al comenzar el curso se lean el discurso, porque esto les va a dar una visión panorámica de lo que vamos a aprender juntos a lo largo de los próximos 4 meses. Y esa es la razón, ahora ya lo saben ustedes, de que les encargara estos deberes, este trabajo, esta actividad para hacer en casa. ¿Qué dice
el presidente. Vamos en primer lugar a resumir muy brevemente lo que dice y luego lo vamos a comentar con más detalle. La verdad es que el contenido de la conferencia es muy clarito. Dice que la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 200 años, una prosperidad económica sin límites, que además ha venido acelerándose. En segundo lugar, dice que esa prosperidad es resultado de la economía de mercado. No le voy a dejar aquí encima. Muchas gracias, Ángel. Dice que esa prosperidad es resultado de la libertad individual, del respeto a la propiedad privada, de la economía de libre empresa y del sistema capitalista. Esa es la segunda tesis. La tercera dice que el socialismo, él lo denomina, varía a lo largo de la conferencia, unas veces le llama socialismo, otras veces le llama colectivismo. Dice que el socialismo y el colectivismo son empobrecedores, que allí donde han preponderado han condenado a la pobreza a la humanidad. Pero no solo dice que son empobrecedores, dice que son inmorales y que además son responsables de la muerte por asesinato de más de 100 millones de personas. Creo que lo dice literalmente, ahora lo vamos a leer. Otra idea esencial del discurso. Pone como ejemplo a su propio país, Argentina. Por cierto, teníamos a 2 alumnos argentinos, ¿están por aquí? ¿De dónde son ustedes? ¿Y usted? Buenos Aires. Venga, tenemos a 2 Buenos Aires. Un aplauso para los de Buenos Aires. No todos los años tenemos la oportunidad de disfrutar entre el alumnado con 2 alumnos argentinos de Buenos Aires. Volviendo, dice que pone como ejemplo a su propio país, Argentina, que de ser el país más rico, de los más ricos del mundo, como resultado de su constitución liberal, hasta la segunda década del siglo XX, ha sido arruinado como consecuencia de las políticas intervencionistas y socialistas que se han tomado en ese país desde entonces. Con este ejemplo dice que Occidente está en peligro, porque él cree detectar que las tendencias culturales en Occidente están traicionando los principios de la economía de mercado sobre los que se ha construido este desarrollo y esta prosperidad. Dice que el socialismo de nuevo es una amenaza, pero que hay que redefinir el término de socialismo. Aquí me apunto yo un tanto porque esto me lo debe a mí. Sobre esto vamos a hablar enseguida. ¿Y qué hay que redefinir el término de socialismo? Más que de socialismo hay que hablar de estatismo, todo sistema de agresión institucional en contra del libre ejercicio de la acción humana, y que el estatismo prepondera por doquier. Y luego también se refiere a otras 2 realidades, que hay una especie de batalla cultural, que ante el éxito del capitalismo, como se han quedado sin prácticamente proletarios, hay que buscar otras víctimas a las que unir para, de alguna forma, justificar la bandera de la intervención del Estado. Y se menciona el feminismo, igualitarismo, medio ambiente, etc. Esa es una idea esencial. Y por último, termina diciendo que todos están infectados de socialismo, que da lo mismo que sean nazis, socialistas, fascistas, demócratas cristianos, socialdemócratas, liberals americanos, GOP, Grand Old Party, etc. Y termina con un canto a favor de la libertad y del ejercicio de la función empresarial. Esto es básicamente lo que dice el presidente Milei, y vamos muy brevemente a leer alguna frase para ver cómo con sus propias palabras se expresa. Por ejemplo, dice en la página 2, la conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
la evidencia empírica, añade, es incuestionable. Se refiere a la teoría económica correcta de la escuela austriaca y hace una cita de Israel Kirzner, que es uno de mis mentores, todavía vive, estuve hablando por teléfono con él hace 2 o 3 días, catedrático emérito de la Universidad de Nueva York, que concibe el mercado como un proceso de descubrimiento y creatividad. Se refiere al concepto de libertad, refiriéndose a la definición tradicional que él utiliza, que es la de mi colega dilecto argentino, Alberto Venegas Lynch. Hace una crítica muy aguda a los economistas libertarios. Dice, incluso hay muchos economistas libertarios que no entienden cómo funciona el mercado. Es una crítica velada a Milton Friedman. Sobre esto vamos a hablar enseguida. El mercado no es una curva de oferta y de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambia voluntariamente. Hombre, a mí esto de mecanismo no me gusta, yo habría puesto un proceso, pero bueno, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Critica a los economistas neoclásicos, que utilizan un modelo ajeno a la realidad y creen detectar fallos en el mercado. Defiende que en el mercado libre no hay monopolios, y si los hay, son beneficiosos. Y luego se refiere a que los intervencionistas dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales. Y aquí enumera la relación de supuestas víctimas. Y termina con esta enumeración de colectivistas que he dicho antes y con un canto a los empresarios, a los que les insta, dice, no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado, no se entregan a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder, ustedes son unos benefactores sociales. A ver, ¿qué están estudiando ustedes? ¿De qué es el grado ustedes? Es de Administración y Dirección de Empresas, no se oye. Administración y Dirección de Empresas. Oiga, les están grabando, les van a ver en todo el mundo. Les interesa lo que digamos aquí sobre la función empresarial. Y ahora vamos a hacer una serie de comentarios puntuales siguiendo este hilo conductor. Primer punto, no veo a nadie tomando nota. Oiga, yo soy fuente del derecho. ¿Qué se creen ustedes? Tienen que tomar nota de todo lo que diga. Primer punto, sobre si supuestamente el foro de Davos es un foro capitalista, amigable con la función de empresa. Lo digo porque en muchos medios se ha leído, parece mentira, si iba a un foro de empresarios y capitalistas, ¿cómo no iban a estar de acuerdo con él? No se equivoquen, es todo lo contrario, somos objeto de una manipulación por parte de los medios de comunicación, además muy interesada. Es algo parecido a lo que sucede en relación con Adam Smith. Si los enemigos de la libertad y del mercado ponen como epígonos de la libertad y el mercado a medias tintas, entonces les da la oportunidad para que cuando defiendan su intervención y la manipulación de nuestras vidas sea todavía más profunda. El foro de Davos forma parte de ese grupo de organizaciones conectada con la casta, con el establishment. Es cierto que hay muchos empresarios, pero en gran medida grandes empresarios, como dice Milei, prebendarios, que han aceptado la agenda de la ingeniería social y que si algo les caracteriza es su arrogancia, y eso sí, su olfato para ganar dinero, pero a expensas de acercarse y adular al Estado y a los estatistas. Luego, Milei no estaba en un entorno amigable con la economía de mercado, no estaba en un foro de capitalistas, sino estaba en un foro que de alguna manera se quedó sorprendido y en estado de shock, porque están tan acostumbrados y el virus del intervencionismo les ha absorbido tanto que no podían esperarse escuchar un ataque tan frontal a lo que ellos están acostumbrados. He dicho y he puesto el ejemplo de esta manipulación de los intervencionistas que también tiene lugar en relación con Adam Smith. Se dicen, normalmente han logrado ellos generalizar la idea de que el fundador de la economía es el gran Adam Smith, que además de alguna forma representaba la quinta esencia del liberalismo. No se lo crean, no se equivoquen. Adam Smith, la influencia de Adam Smith fue nefasta para la ciencia económica. De hecho, es el comienzo, es el embrión de esa escuela clásica o neoclásica
que Javier Milei critica expresamente en su discurso. Adam Smith abandonó la teoría subjetiva del valor, trabajo en nuestra disciplina, e introdujo la teoría objetiva del valor, según la cual el valor es algo intrínseco a las cosas. Posteriormente, sus discípulos dijeron, ¿y qué es lo que está intrínseco a las cosas? Pues la cantidad de trabajo incorporada a las mismas, teoría objetiva valor-trabajo. Adam Smith, en suma, sirvió en bandeja de plata a los marxistas todo un erróneo armazón intelectual para luego fundamentar la teoría de la explotación y la teoría del marxismo. Si eso es un liberal, que baje Dios, lo vea y nos lo diga. Pero es que las supuestas propuestas liberales de Adam Smith eran más que tibias. Está lleno de contradicciones. Adam Smith defendió las Navigation Acts, que es la quinta esencia del intervencionismo en el ámbito del comercio internacional, controlar los tipos de interés, las obras públicas, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, Adam Smith, como mucho, era un tibio socialdemócrata completamente erróneo en lo que se refiere a su concepción del mercado, porque él solo le interesó estudiar el que decía que es el precio natural de equilibrio a largo plazo, es decir, esa etapa final estática, en base a la cual los economistas luego neoclásicos han construido el modelo de equilibrio, que en gran parte es culpable de que muchos crean que la intervención del Estado es posible y conveniente. Y claro, si dicen que el epígono y la muestra por antonomasia de la libertad es Adam Smith, pues si te he visto no me acuerdo, ya con eso pueden justificar ir todavía mucho más en la línea de la ingeniería social y del intervencionismo socialista. Luego, aclarado el primer punto respecto al foro de Davos y al contexto en el que estaba el presidente Milei. Segundo, evidencia empírica. Cuidado con lo de la evidencia empírica. En los meses pasados hemos explicado que la historia no demuestra nada. La historia, como mucho, ilustra una teoría correcta. Es más, no hay historia al margen de la teoría, pero sí que hay un relato histórico en base a una teoría correcta, que es precisamente la que nos presenta Milei en su discurso. ¿Y cuál es esa evidencia histórica? Pues muy sencillo. Se menciona expresamente que gracias a la economía de mercado y al sistema capitalista, desde la revolución industrial, se ha podido incrementar la población en el mundo en 9 veces. Pero no solo somos 9 veces más, queridos alumnos, hoy somos 8.000 millones de habitantes. Hace 200 años, pues 1.000 escasos. No solo somos 8 o 9 veces más, sino que la renta per cápita... Caballero, está usted interrumpiendo a una eminencia, siéntese volando, a me cachis en la mar. Hay que coger una pulmonía y morirse de frío antes de cerrar la ventana. Venga, bien. Bueno, si es por el ruido se le perdona. Digo que no solo hemos crecido la población multiplicada por 8, ya somos 8.000 millones, sino lo que es más importante, la renta per cápita, el bienestar medio de cada uno de esas personas, de esos seres humanos, se ha multiplicado por 15 veces. Le voy a poner un ejemplo que yo recuerdo personalmente. En el año 1962 fue el Concilio Vaticano II, yo era pequeño. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tenía la Tierra en 1962? 3.200 millones de personas. Hoy somos 8.000, más del doble, pero lo que es más importante es que esos 3.200 eran muchísimo más pobres que el nivel de vida que hemos alcanzado hoy. Gracias al capitalismo y a la economía de mercado, en los últimos 20 años han salido de la pobreza, según datos oficiales, 70 millones de personas al año. 70 millones de personas al año. En 20 años son 1.400 millones de personas que han dejado los umbrales de pobreza. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a que la locura monstruosa de un comunista llamado Mao Zedong, que arruinó su país, quedó hecha trizas. ¿Y qué más da gato blanco, gato negro? Lo importante es que coma ratones, todo se puede justificar, y dio un giro de 180 grados y China se abrió a los circuitos del comercio internacional, la economía de mercado y el sistema capitalista, y se ha convertido en la fábrica del mundo. 1.500 millones de personas adicionales. Por cierto, la clase media y la clase alta en China se cuenta por 200 millones, 300 millones de personas, equivalente a la población de toda la Unión Europea. Comparable al menos.
Y está ahí latente el siguiente tigre, que no lo duden ustedes, que es India. En cuanto India, que ha aprendido la lección, empieza a liberalizar su economía esclerotizada por décadas de intervencionismo y de ingeniería social. Y además con una ventaja, porque el entorno político de la India, que es tradición anglosajona, es un entorno democrático, cosa de la que carecen los chinos. En los años 30 del siglo pasado, un joven oficial argentino fue destinado como agregado militar en la embajada de Argentina en Roma, Italia. Eran los años del fascismo de Mussolini. Ese joven quedó obnubilado por lo que a sus ojos era una organización perfecta de la sociedad impuesta por la fuerza desde arriba, que además encajaba perfectamente en sus esquemas militares, que es lo que es el ejército. ¡Qué maravilla estoy viendo a mi alrededor que está haciendo el duce y el fascismo en Italia! Ojalá pueda yo algún día hacer lo mismo en mi país. Ese joven se llamaba Juan Domingo Perón. Y cuando volvió a la Argentina es exactamente lo que hizo. Y es el principal culpable de haber hundido en la pobreza a Argentina, que, repito, de ser uno de los países más ricos del mundo, se ha convertido en uno de los países, tristemente, que está en la cola. Un país que tiene una extensión geográfica 5 veces, si no me equivoco, la de España, con 47 millones de habitantes, igual que España, y una renta per cápita que es la mitad de la de Portugal, para que vean ustedes la comparación. Hasta 1920 o 30, Argentina era un país tan rico que atraía inmigrantes, y entre otros mi abuelo materno. Mi abuelo materno decidió ir a Argentina, porque era la Meca, era como emigrar a Nueva York. Y de hecho, pues, cogió su billete y se fue a Argentina. Había conseguido un puesto maravilloso, encargado de una hacienda estupenda, miles y miles de hectáreas. Llegó con el propietario, que estaba, ¡joder, qué tío, qué buena facha tiene! Mi abuelo era de una facha estupenda. ¡Qué suerte tengo! Aquí un español, un gallego, para dirigir a estos gauchos. Pero el asunto se torció cuando le invitó a mi abuelo, según me contaba, a pasar una habitación, la abrió y estaba toda llena de armas, rifles, pistolas. Dijo, bueno, elija usted porque tiene que ir armado. En ese momento se le demudó la color a mi abuelo, decidió volverse atrás. Compró otro pasaje y volvió a España, porque odiaba las armas. Es una anécdota que les doy, pero como él, muchos fueron a ganarse la vida a Argentina. Y hoy, en cambio, se han invertido las tornas. Hoy son los argentinos los que emigran a España. Si no me equivoco, hay 500.000, más de 500.000, un poco más, 600.000 argentinos en España. Y son muy pocos los españoles que emigran a Argentina. Algo parecido a lo que sucedía cuando estaba el telón de acero. Que todo el mundo quería irse de la Alemania comunista hacia la República Federal Alemana capitalista. Por algo será. ¿Por qué es? Por la libertad. Y este es el tercer punto que quería aclarar en mi comentario. ¿Cuál es el concepto de libertad? Hayek, Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía del año 74, tiene dos obras espectaculares que tienen que leer ustedes. Una se titula Los fundamentos de la libertad, va en español por la 7ª o 8ª edición, que editamos en Unión Editorial. The Constitution of Liberty, en inglés. La otra es Derecho, Legislación y Libertad, Law, Legislation and Liberty. Y Hayek explica que hay dos definiciones contrapuestas de libertad, nada tiene que ver una con la otra. Una es la definición verdadera y otra es la definición corrompida, porque si algo se caracteriza a los enemigos del mercado, es su habilidad para corromper semánticamente los términos atractivos. Hacer lo que se denominan Bissell words, las palabras comadreja. Esto está tomado de una de las obras, es You Like It, de Shakespeare. ¿Por qué una palabra comadreja? Porque dice Shakespeare que las comadrejas son capaces de vaciar un huevo por dentro, dejando intacta la cáscara. Pues eso exactamente es lo que hacen los enemigos del mercado. ¿Que la democracia es un término muy atractivo para la gente? Pues vamos a redefinir el concepto de democracia. Democracia popular o democracia orgánica. Esta era la de Franco.
que el concepto de justicia es muy atractivo para la ciudadanía. Vamos a redefinir, quitándole todo su contenido, manteniendo la cáscara, según nos interesa a nosotros. Y introducimos un concepto nuevo, justicia social. Hablaremos sobre esto. Que el concepto de Estado de Derecho es muy atractivo. Vamos a hacer lo mismo, corrompiendo su significado. Estado social de Derecho. En suma, que el concepto de... No, antes de llegar todavía más. Fíjense ustedes el colmo de la desfachatez en lo que a corrupción semántica se refiere. No hemos dicho que, y ahora vamos a demostrarlo, y lo explica Milley, que es la libertad la que hace avanzar la civilización y saca de la pobreza y da prosperidad al mundo. Y no hemos dicho que la rémora a ese proceso es el colectivismo o el socialismo. Pues bien, fíjense que corrupción semántica. Se autodenominan progresistas a los defensores del intervencionismo estatal, del socialismo, de la ingeniería social y del colectivismo. Ellos son los progresistas. Claro, ¿quién va a estar en contra del progreso? ¿Se dan cuenta del veneno semántico que se nos introduce en la mente? Y vamos ahora al concepto de libertad, que es el que nos interesa. Hayek dice que hay dos conceptos completamente contrapuestos de libertad, el concepto correcto y el concepto corrompido, prostituido por los colectivistas, precisamente para hacerse con un término tan bonito, el de libertad, y utilizarlo instrumentalmente en pos de sus objetivos de ingeniería social. El concepto correcto de libertad es muy sencillo, es ausencia de coacción, y punto. Es decir, que no haya agresión. Está incluido en la definición de Venegas Lynch de la libertad. Ojo, la libertad y los amantes de la libertad y el libertarismo no es un talante, no se equivoquen ustedes de esto es una corrupción que viene tradicional en España, de Ortega y Gasset y de Marañón. Yo soy liberal porque tengo un talante, ¿y su talante cuál es? Mi talante es que todo está bien, todos los comportamientos me parecen bien. Hay que respetar todos los comportamientos. Que usted forma parte de los 27 tipos de familias que se ha inventado el Ministerio. ¡Ay, qué bien! ¡Qué cosa más moderna! Porque yo soy de talante liberal. Que usted dice que hay que esclavizar al mundo en pos de un grandioso proyecto de ingeniería social. Hombre, pues eso también es respetable, porque hay que respetar todo. Quizás sea el único punto en el que a lo mejor yo le sacaría un pequeño defecto a la definición de Venegas Lynch, porque dice que es el respeto irrestricto. Cuidado, hay que interpretarlo. Solamente se respeta en el sentido de que en el sistema basado en la libertad no se puede utilizar la coacción en ningún caso en contra de otro ser humano. Esa es la definición verdadera de libertad. En cambio, ¿cuál es la definición corrompida, prostituida de libertad? Es la definición de libertad como poder hacer. Es decir, yo soy libre si puedo lograr lo que quiera. Fíjense ustedes qué diferencia más grande, ¿eh? A mí me gusta esta señorita, ¿y por qué no la voy a violar? Yo tengo derecho a ser libre. A mí me gusta el coche de oro del profesor Huerta de Soto, ¿y por qué no le hago un puente y lo robo? Porque yo tengo derecho, yo puedo, poder hacer, poder ir a la luna, poder salvar a la humanidad, un poder. Fíjense, se nos oculta con qué medios, y se da la oportunidad, el pretexto para que se utilicen los medios de utilizar la coacción sistemática del Estado, so pretexto de que gracias a eso vamos a poder lograr aquí y ahora en el mundo el nirvana. Es decir, justo lo contrario de lo que de verdad significa el concepto tradicional de libertad como ausencia de coacción. Y la ausencia de coacción significa pues respeto a la propiedad privada, a la vida, respeto a los contratos voluntarios. Los contratos son un acuerdo voluntario, no hay coacción, ambas partes salen ganando, siempre, porque si no salieran ganando no cerrarían el acuerdo o el contrato. Siguiente punto, incluido en el discurso de Javier Milei, teoría económica. Él dice que gran parte de la justificación
para ese intervencionismo se encuentra dentro del ámbito de la ciencia económica. Y tiene razón. Aquí los profesores de economía tendríamos que cantar un mea culpa. Porque existen dos enfoques radicalmente distintos en nuestra disciplina. El enfoque correcto y el enfoque erróneo. Vamos a hacer un brevísimo resumen de ambos. ¿Cuál es el enfoque correcto de la ciencia económica? Aquel que estudia los procesos de mercado, de los que formamos parte todos y cada uno de nosotros, tal y como son en la realidad. Estudia el mercado como un proceso dinámico y evolutivo impulsado por la fuerza de la creatividad empresarial de todos y cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que constituyen la humanidad. A propósito, esta concepción correcta del mercado es la que tradicionalmente viene desarrollando la denominada Escuela Austriaca de Economía, pero no debería de llamarse Escuela Austriaca de Economía, debería de denominarse Escuela Española de Economía, porque tiene su origen en las contribuciones de esos geniales pensadores que fueron los escolásticos españoles del siglo de oro español, la Escuela de Salamanca, y aquí tienen varios de mis trabajos y los estudiaremos a lo largo de este curso. Fijen cómo sigo el hilo conductor del contenido del programa, aprovechando el discurso del profesor Milley. Y además, la concepción correcta del mercado, que es la que vamos a estudiar juntos, dinámica, como proceso dinámico y evolutivo, impulsado por la acción humana empresarial, que continua y denodadamente busca nuevos fines y medios para lograr lo que consideramos de valor en un entorno de libertad y con vínculos contractuales. Esta concepción correcta del mercado da entrada a otra concepción esencial, que también es una de mis humildes contribuciones, el concepto de eficiencia dinámica. Esto es muy importante. Se considera que una empresa, una organización, una sociedad es tanto más eficiente, pero en términos dinámicos, conforme más impulse la creatividad y la coordinación, siempre en términos dinámicos. Frente a este modelo de la economía, tenemos el modelo opuesto, que se ha ido extendiendo y dominando cada vez más los departamentos de economía en las universidades incluso más prestigiosas. No nos debe sorprender, todas ellas públicas o dependientes del dinero público. O sea, aquí lo que hay es una especie de concatenación o simbiosis entre todos los grupos de interés. Ellos conciben el estudio de la economía como centrado en un modelo estático, una foto, un modelo de equilibrio. Recuerdo la primera clase que di de economía, creo que lo comenté el otro día. El profesor, nada más empezar el curso, dijo: supongamos que toda la información en el mercado está dada y no cambia. Dijo eso. Y a partir de ahí empezó a llenar de fórmulas matemáticas el encerado, y el resto del curso también. Fíjense, que toda la información está dada y no cambia, lo que equivale a hacer una fotografía, lo que equivale es a bloquear toda la capacidad creativa de los seres humanos, y a partir de ahí construir un grandioso modelo matemático. Tenemos el caso de Pareto, Manual de Economía Política. Dice, supongamos que desaparece la humanidad, por ejemplo, cae una bomba de neutrones y no queda ningún ser humano vivo. Una bomba atómica de neutrones mata solo la materia biológica, pero no el resto. Pero dice Pareto, si desaparece la humanidad, la economía, tal y como yo la entiendo, de equilibrio y matemática, claro que sigue existiendo y yo puedo solucionar todos los problemas, siempre y cuando todos los seres humanos, antes de fallecer, me hayan dejado su correspondiente mapa de curvas de indiferencia a preferencia. Lo dice literalmente. Fíjense ustedes qué fantasmagórico y enfermizo mundo tienen los economistas neoclásicos en su mente, mundo de equilibrio. ¿De dónde procede? Del virus introducido originariamente por Adam Smith, como he dicho. Para ellos, el modelo de eficiencia correcto, el concepto correcto de eficiencia no es el concepto de eficiencia dinámica, brilla por su ausencia. En su modelo no hay seres humanos creativos, no existen empresarios, no hay dinamismo, lo único que hay es Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, por ejemplo, y eficiencia estática, que no dinámica, entendida en su sentido paretiano. Un ajuste perfecto que se daría en un mundo irreal del nirvana en el que todo hubiera sido solucionado, descubierto y coordinado.
Y es muy importante este choque de paradigmas, y es muy importante que ustedes sean conscientes que nosotros vamos a dar el curso desde la perspectiva del paradigma correcto, y no desde la perspectiva del paradigma erróneo. Y agradezco enormemente al presidente Milei que haya dado una clase de economía de esta profundidad de 23 minutos, porque me lo sirve en bandeja, como les decía, para iniciar este curso aquí y ahora. Pero la desfachatez no para aquí. En el mundo de la ciencia natural, que se caracteriza porque hay constancias y se pueden realizar experimentos de laboratorio, los científicos naturales son un poco más honestos. Si desarrollan un modelo, lo comparan con la realidad y ve que la realidad refuta al modelo, abandonan el modelo, dicen que es científicamente falso. Pues no sucede esto con los científicos de la economía, que siguen como corderitos a los científicos del mundo natural, con su misma metodología y sus mismos modelos matemáticos. No sucede esto. Ellos desarrollan su modelo grandioso, estático, de equilibrio, donde el ser humano brilla por su ausencia, y si ven que la realidad no coincide con el modelo, en vez de desechar el modelo, dicen, la que está equivocada es la realidad. Que la realidad está llena de fallos de mercado. Otra de las genialidades, lo explica perfectamente el presidente Milei. Y que, por tanto, obviamente, prima facie, de entrada, si la realidad está llena de fallos porque no coincide con mi modelo, que solo existe en mi enfermiza mente matemática, esto justificaría de entrada que papá Estado imponga por la fuerza, fuerce la realidad y la lleve hacia el modelo. Ese es el esquema. Y hay toda una retahíla en los programas elaborados por funcionarios del Estado, que son los que nos obligan a estudiar los supuestos fallos del mercado, y se enumeran todos los que ustedes quieran. Milei hace referencia a uno de ellos. El tan temido monopolio. Y lo mismo sucede, lo mismo que hemos visto que sucede con las dos concepciones de la economía, sucede con el monopolio. Hay dos conceptos de monopolio, un concepto correcto y un concepto erróneo de monopolio. Aquí es donde la escuela austríaca ha hecho sus contribuciones más brillantes. De hecho, Milei alguna vez ha declarado, porque Milei era economista de los malos, de los del mainstream, nadie es perfecto. Y sin embargo, hace 8 o 10 años entró en contacto con la escuela austríaca y con las clases que se dan en esta universidad, y a través de la crítica a la teoría neoclásica del monopolio de los economistas de la escuela austríaca, vio la luz. Eso es lo que ha dicho él. Y a partir de ahí se convirtió en un economista austríaco. Monopolio procede del griego. Monos, uno, polein, vender. Para los economistas neoclásicos, el peor de los mundos es el monopolio. ¿Cómo se define el monopolio? Si en un sector o industria hay un solo vendedor. ¿Y por qué está malo el monopolio? Porque de acuerdo con mis funciones de oferta, demanda, costes marginales, etcétera, el monopolio explota al consumidor. Y por tanto el Estado tiene que crear leyes antimonopolio para, utilizando su fuerza, obligar a que la gente compita. Esto es lo que se nos ha vendido. Pero este relato es falso desde el principio hasta el final. Lo relevante no es si hay un solo vendedor en un sector determinado, entre otras cosas porque no cabe definir en términos objetivos y científicos el concepto de sector o industria. La Coca-Cola, ¿en qué sector está? Si decimos, en el de bebidas, no hay monopolio, porque puedo beber vino, Fanta, puedo beber agua, puedo beber 80 cosas. Restringimos, bebidas gaseosas, no sé cómo lo dicen en Estados Unidos. Sodas, lo dice, sodas, Entonces ya se reduce, sí, porque aquí solo está la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, y se reducimos, y más pequeña la industria, bebidas gaseosas, dulces, oscuras, y que además hagan anuncio diciendo Coca-Cola, al final tiene monopolio, claro. Profesores de economía, yo no tengo el monopolio de los profesores de economía, hay miles, pero si decimos, no, profesores de economía en Madrid, bueno, hay unos poco menos, profesores de economía en la Rey Juan Carlos, menos, profesores de economía en la Rey Juan Carlos, especialistas en la escuela austríaca, tengo el monopolio, todos, en ese sentido, tendríamos el monopolio, ninguno, es una definición que no tiene ningún sentido, pero es que además en la realidad es irrelevante si en un sector determinado parecemos observar que hay un único vendedor, porque en ausencia de la coacción institucional,
que haya un único vendedor en un momento, en unas coordenadas de tiempo y lugar determinados, lejos de indicar que hay una situación trágica de monopolio que explota a los consumidores, indica justo lo contrario, que un empresario en unas circunstancias determinadas ha servido también a los consumidores, descubriendo un producto nuevo que ha revolucionado sus vidas, o ha sido capaz de venderlo mucho más barato, o ambas cosas a la vez, que se ha quedado solo. A ese monopolista, lejos de perseguirle con la ley, con los tribunales, habría que hacerle un monumento. Y no vale el relato de que se queda solo y explota a los consumidores. En el mercado, cada día es un nuevo amanecer. No hay derechos adquiridos. Basta con que baje un poco la guardia el tan exitoso empresario para que inmediatamente le salgan de debajo de las piedras múltiples competidores. Y si no, que se lo digan a IBM, que durante la mitad de la vida mía, IBM controlaba el mercado. Y luego que fueron víctimas de su arrogancia y de sus mainframes, y se rieron de aquellos que les fueron a ofrecer un ordenador personal. ¿Y qué pasó? IBM hoy es prácticamente inexistente. Lo importante, lo relevante, no es si hay o no un solo vendedor, sino si un empresario prebendiario, como dice Milley, de esos del crony capitalism, resultado del capitalismo de amiguetes, ha conseguido que el Estado le dé un privilegio, un jus privilegium, para explotar un bien en circunstancias de exclusividad, utilizando todo el poder del Estado para impedir que el resto de los empresarios creativos puedan acceder a esa parcela. Luego, en una economía de mercado sin coacción del Estado, los monopolios, el tan temido monopolio no existe, y si existe está indicando en una concepción dinámica que está sirviendo a los consumidores mejor que nadie. Aquí Milley hace una argumentación un poquito más rocambolesca sobre las economías de escala, concentración, etcétera, pero yo con todos los respetos aquí sí que le pondría un vinipero que podría haber enriquecido todavía mejor su argumento, que lo sabe perfectamente, pero a lo mejor era demasiado complejo para explicarlo en ese contexto y a lo largo de 23 minutos. La teoría económica dinámica de la escuela austriaca explica que el origen de la coordinación en el mercado está en el acto empresarial, porque en todo acto empresarial se producen tres efectos de extraordinaria importancia. Un efecto de creación de información, el empresario se da cuenta o descubre que hay una oportunidad de ganancia, un recurso aquí se malutiliza y se podría vender allá caro porque hay otra persona que lo necesita, se enciende la bombilla empresarial, descubro esa oportunidad de ganancia, y la gran maravilla es que todos los desajustes que hay en la sociedad, que son infinitos y continuamente cambiantes. ¿Por qué son infinitos los desajustes? Porque somos 8.000 millones de seres humanos, cada uno de su padre y de su madre, con diferentes ideas, voliciones, juicios de valor, etc. Los desajustes son inmensos. Lo normal es que nos matáramos todos a tiros, y sin embargo, y esta es la gran maravilla que aporta la ciencia económica, se genera un orden espontáneo, porque cada desajuste se plasma en una oportunidad de ganancia o beneficio, que queda ahí latente para ser descubierta por un empresario. Dice, tate, compro barato aquí y vendo barato allá. Primero, creación de información, luego transmisión de información, porque cuando se actúa empresarialmente se refleja un acto de intercambio con un precio de mercado que es como una señal que indica en oleadas sucesivas y por toda la humanidad que hay demanda para ese producto y se puede comprar o vender a determinados precios. Y esa información de vital importancia se transmite gracias a esos mensajes tan poderosos y que de forma tan comprimida son capaces de transmitir una información de tantísimo valor social, que son los precios de mercado. Creación de información, transmisión de información, y el tercer efecto, coordinación y ajuste. Al final, el que dilapidaba el recurso se aprieta el cinturón y se sacrifica, porque se da cuenta que motu propio además y por su propio interés le interesa economizarlo y guardarlo para otros que lo necesitan. Como en el ejemplo que pongo, cuando yo estudiaba en Stanford y me quedaba por las mañanas dormido detrás del camión de basura, decía el camión de basura, la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer. Muchas gracias. ¡Claro!
Y se levanta el panadero a las 4 de la mañana y el carnicero y el lechero, no por gusto, a servirnos a nosotros para que podamos desayunar, sino por su propio interés, porque en un intercambio voluntario ambos salimos ganando. Él se gana la vida y yo puedo desayunar. Los tres efectos. Pero el concepto dinámico del mercado de la escuela austríaca demuestra algo más, y esto es importante. Demuestra que es teóricamente imposible organizar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos. Ojo, aquí no estoy entrando en ninguna consideración de tipo político. Estoy diciendo que la ciencia económica ha demostrado que el ideal grandioso de la ingeniería social y del estatismo están condenados sistemáticamente al fracaso, porque es imposible que se puedan lograr los objetivos que se pretende con la ingeniería social. Y eso por los siguientes 4 motivos. Primero, es imposible que el órgano director, el conjunto de expertos, el ministerio, los políticos, me da lo mismo, el Gosplan, Putin, lo que ustedes quieran, es imposible que se haga con el inmenso volumen de información que continuamente crean y generan los 8.000 millones de seres humanos, sino porque creen ustedes que el punto de partida es, supongamos que toda la información está dada y no cambia. Y este es el argumento menos importante, porque alguien podría decir, y ahí hay un debate con mis discípulos de los cibercomunistas, que dicen que con los avances de los nuevos sistemas informáticos se puede digerir y dar cuenta de un volumen de información inmensa. Se equivocan radicalmente, porque los nuevos sistemas cibernéticos y las nuevas tecnologías y las nuevas comunicaciones actúan como un trampolín que lo que hacen es multiplicar exponencialmente la capacidad creativa de nueva información de los 8.000 millones de seres humanos y hacer ya radicalmente imposible su control a nivel estatal. Pero hay un segundo argumento mucho más importante, y es que el tipo de información vital para los seres humanos y del que depende nuestra vida es una información que tiene unas características peculiares. Es un know-how, no es un know-that, es una información tácita que solo se aprende actuando en los contextos particulares de tiempo y lugar en los que desarrollamos nuestra actividad empresarial y creativa. Es una información que no se puede articular, no se puede escribir en un artículo, ni científico ni periodístico, no se puede incorporar en un disco de ordenador, no, lo sé porque lo sé, es la información, dice el gran Michael Polanyi en su libro The Study of Man, que tienen que leer todos ustedes este año. Es la información del que aprende a montar en bicicleta. ¿Alguien ha aprendido a montar en bicicleta leyendo un libro? Ni siquiera los excéntricos británicos aprenden al golf leyendo un libro. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? Subiéndote en bicicleta y tirándote. Y cayéndote muchas veces, por prueba y error. Y de la misma manera se aprende a sacar adelante una empresa y obtener beneficio. Steve Jobs se arruinó 2 veces antes de acertar. No se puede aprender en un libro a cortejar a una linda mujer. Eso tienes que intentarlo muchas veces y llevarte muchas calabazas. Esa es la información relevante para la vida del ser humano y para la civilización, y no se puede transmitir a un órgano central de coordinación para que la ponga en un decreto ley y dé contenido coordinador a sus mandatos. Pero el asunto no para aquí. Vamos increciendo de por qué es imposible el socialismo, de por qué son imposibles esos programas grandiosos de ingeniería social, de estas élites que viven en esa borrachera del poder. Es que la información que necesita el Estado para dar un contenido coordinador a sus mandatos no es la información de hoy, es la información de mañana, cuando promulgue los mandatos y quiera modificar lo que mañana tiene que organizar. Y resulta, queridos alumnos, que la información de mañana no existe, porque todavía no ha sido creada por los 8.000 millones de seres humanos creativos. Entre otras cosas, porque si ya hubiera sido creada, no sería información de mañana, sería información de hoy. La información que manejan los funcionarios y los burócratas solo tiene valor arqueológico o histórico. Es como si se empeñaran en conducir con un coche mirando al espejo, nada más retrovisor. Desde luego, el golpe y el accidente estaba garantizado. Pero hay un cuarto argumento, el definitivo, que explica por qué el socialismo es imposible. Queridos alumnos
y aquí sí que incide en esto Milei, socialismo es coacción, esto es lo más importante. Él habla de socialismo y colectivismo. De hecho, mi libro más conocido se titula, en este ámbito, no en el del dinero, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Ya estamos por la 7ª edición. Se ha publicado en 18 idiomas. He estado tentado a cambiar el título y poner estatismo, cálculo económico y función empresarial, porque en el estado de la cuestión hoy en día pues sería muchísimo más claro, ¿eh? Entonces, el estatismo es el deseo de imponer un sistema social desde arriba. La verdad es que es una tentación grandiosa, ¿eh? Porque lo que nos pide el cuerpo es acabar aquí y ahora con todos los problemas sociales utilizando a los expertos y utilizando el Estado. Esa es la agenda. Pero para eso es inevitable, y ellos lo ocultan. Todos los colectivistas se visten de piel de cordero, como si el medio no exigiera la coacción y la violencia. Lo que caracteriza al socialismo, al colectivismo o al estatismo es siempre la violencia y la coacción. Es decir, una ley, un decreto, boletín oficial del Estado, multas, cárcel, y si usted se escapa de la cárcel y opone resistencia, tiro en la nuca. Socialismo es coacción. Si fuera todo voluntario no habría ningún problema. Es violencia, coacción. Estado es violencia y coacción. Y ese es el cuarto y definitivo argumento. Porque resulta que en la medida en que el órgano director impacta violentamente sobre cualquier parcela social de seres humanos, en esa parcela y en la medida en que impacte, se bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita el órgano director para dar un contenido coordinador a sus mandatos. De ahí la paradoja del socialismo. Cuanto más se empeñe, más grandiosos son sus planes y más promete la ciudadanía de solucionarlos, mayores son los conflictos, más grande es el fracaso. Pero la tragedia es que el fracaso se hace evidente. Y siempre como reaccionan los intervencionistas diciendo, eso es porque no ha colaborado la ciudadanía. Eso es porque no hemos sido lo suficientemente coactivos. Esto justifica clarísimamente que tenemos que intervenir mucho más. Una ulterior dosis de intervención, así en un proceso totalitario en el que se extiende el poder del Estado por todos los intersticios sociales. Incluso, aunque se venda a la ciudadanía, claro, es que a veces es tan duro, pero hay que vender a la ciudadanía como si estuviéramos haciendo algo nuevo, y se inventan el estado del bienestar. ¿Quién va a estar en contra del bienestar del Estado? Este es un tema que no pasa sobre ascuas, Javier Milei en su discurso, el estado del bienestar. ¿Estáis a favor del estado del bienestar? Venga, vamos a decidirlo democráticamente, pues estamos en una sociedad democrática, ya lo ha dicho nuestra ministra, Yolanda, etc. ¿Quién está a favor de que las vacaciones, en vez de 30 días, sean 2 meses? Obviamente 2 meses es mucho mejor de vacaciones. ¿Votamos a mano alzada? Claro, porque tenemos todo el mes de agosto, 15 días de mes y 15, ¿de acuerdo? Salario mínimo, 1.100 euros, 1.083, lo van a subir ahora. ¿Me parece poco? Porque salario mínimo, hombre, salario mínimo, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer una votación. Hombre, mínimo 4.000, 5.000 euros para empezar. ¿Sí o no? Pues claro, hombre. ¿Renta social mínima? Pues claro, por Dios. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Pero no solo los que ustedes piensan, sino Comunidad de Madrid, presidenta Ayuso, ayuda por hijo 500 euros a todas las madres que ganen menos de 30.000 euros. 500 euros por hijo al mes, parece poco, hombre, por lo menos 1.000. Hombre, Ayuso, no seas cicatera. Y entonces fíjense ustedes en qué dinámica entramos. Un sistema democrático se convierte en un sistema corrompido de compra de votos con dinero ajeno, lo dice Milei, con la guita me parece que se dicen ustedes en Argentina, de otro, que supuestamente ¿quiénes son? Los ricos, pero queridos alumnos, los ricos somos muy pocos. Y no hay para pagar ni una parte infinitesimal de toda esa fiesta. Los que pagan la fiesta son la clase media y la clase baja. Hasta un mileurista paga todo lo que gana y produce hasta el mes de julio. Pero esto se nos oculta a todos los ciudadanos. Y se nos llena la boca. Sistema de pensiones. Sistema de pensiones. Menudo engaño. Una estafa piramidal, mantenida a punta de pistola,
para garantizar la entrada continuada de ingenuos, a los que se les expropia un tercio de todo lo que ganan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. No se ahorra nada, pero claro, con el envejecimiento de la población el sistema es insostenible. Un servidor de ustedes está produciendo 4 películas contra el estado del bienestar. Una sobre las pensiones, ya está ahí fuera, la han visto 500 000 de personas, la pueden ver, ni es justicia ni es social, el problema de las pensiones, aparece el profesor Bagus. Otra sobre educación, otra sobre sanidad, y ahora estoy terminando la de cambio climático, que no tiene desperdicio. Bismarck fue el creador del sistema de seguridad social continental basado en el reparto. Fue un gran engaño. Prometió que a partir de entonces iban a estar cubiertos todos los trabajadores con una pensión, cuando se jubilaran a partir de los 65 años, o 70. La esperanza de vida de entonces era 50, no llegaba a nadie. En el Parlamento, Richter se levantó y le dijo: canciller Bismarck, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto va a convertir a todo el pueblo alemán siervo, va a hacer a todo el pueblo alemán siervo del Estado de por vida y dependiente del Estado de por vida? Y le contesta el canciller Bismarck: ese es precisamente mi objetivo, tener a todo el pueblo alemán dependiente del Estado. Y lo logró, y de esos polvos los posteriores lodos. Una guerra mundial, otra guerra mundial, etcétera. Pero no pensemos que solo eso ha pasado en Alemania, está pasando aquí. Llegó el general Franco, se quedó con el sistema de capitalización y el ahorro de todos los trabajadores, y en el 64 crea el tan cacareado sistema que cohesiona la sociedad de pensiones basado en el reparto. Esto no lo digan ustedes, que no es políticamente correcto. Decir que nada de lo que los socialistas mantienen en España, sean de izquierdas o de derechas, procede del general Franco. Y la única salida es volver a la capitalización, y explicamos en esa película y en mis escritos cómo se podría hacer tal cosa. La sanidad, para qué hablar, 2,5 millones de españoles tienen un privilegio: elegir si quieren la pública o la privada, entre ellos yo, son los funcionarios del Estado. Cada año, invariablemente, ¿qué idiotas son? Es una muestra de idiotas en la universidad, en la sociedad española. El 80% elige la privada, por algo será, excluyendo la ex vicepresidenta del gobierno, que cuando cogió el COVID, la señora Calvo, ahí estaba en el Ruber Internacional, y no en la cojonuda sanidad pública del Estado, que a pesar de todo el esfuerzo y heroicidad de sus médicos, enfermeros y enfermeras, adolece de todos los efectos de imposibilidad de cálculo económico y del socialismo que acabo de mencionar. Y por tanto es también una misión imposible. Y la educación, otra pata. Bueno, lo que yo propongo, lo que es la película, es que se dé la opción a que todo el que quiera se vaya al sistema privado. Aquí no se perjudica a nadie, y se le descuente lo que pague por una póliza privada en su impuesto sobre la renta. Y ya veremos cuál es la decisión, pero no por voto, sino con los pies de los ciudadanos de a pie, sin perjudicar ni coaccionar a nadie. Educación, ¿por qué se pelean los estados por la educación? ¿Por qué los catalanes quieren la educación? Madrid. Muy sencillo, para lavar el cerebro a la ciudadanía y hacerla sumisa. Tomen nota, 1548. Autor, no sé si me he equivocado en la fecha, Etienne de la Boétie. Ensayo sobre la servidumbre voluntaria. ¿Se explica? Fíjense ustedes, ya en el siglo XVI, todavía no era la mitad del siglo XVI. ¿Por qué estamos dispuestos a ser esclavos del Estado? Y aceptamos como borreguitos, ve. Y una de las razones que da es esa, por costumbre y porque se nos educa de esa manera. Traspasamos el esquema de la familia, donde hay un padre y una madre que le dice a los hijos cuando son pequeños lo que tienen que hacer. Ese paternalismo pensamos que orgánicamente tiene que existir también a nivel social y tiene que alguien mandar. Pero hay otras razones, Siempre el que manda se recubre de una aureola sagrada. Es el faraón nombrado por Dios, o el rey absoluto nombrado por Dios, o los dioses contemporáneos, soberanía popular, democracia. Entonces, claro, tenemos que obedecer. Pero hay otras razones que también menciona Etienne de la Boétie. Siempre hay un grupo de acólitos, una guardia pretoriana que le hace la pelota al que manda porque vive de él, sobre todo en las universidades. Lo que llama Milei la casta.
Y luego viene el colmo de los colmos. El gobernante es especialista en corromper nuestra alma, nos da alpiste y subvenciones y nos hace dependientes de por vida. Porque si se crea un seguro de desempleo, ¿por qué no va a haber un seguro de desempleo? Claro, obviamente, me quedo en la calle y no tengo nada. Seguro de desempleo. Pero ¿saben ustedes lo que genera el seguro de desempleo? ¡Desempleo! Los incentivos para encontrar trabajo desaparecen. Ahora está discutiendo el gobierno, siguiendo directrices comunitarias, hombre, habría que entregar a cambio de que, a ver si podemos, imposible. Pero por dos vías, no solo por vía de incentivos, de que se destrozan para conseguir empleo, sino que el coste del seguro de desempleo que se financia con impuestos, a su vez destruye puestos de trabajo sostenibles que no se ven. Luego, por las dos vías, el seguro de desempleo genera desempleo. Y la ayuda a la pobreza, que fue la cita que me hizo, y estoy muy agradecido, el presidente Milei en su toma de posesión, genera pobreza. Es que en Estados Unidos hay un problema, de New Frontier, presidente Johnson, hay un problema de pobreza, lo va a solucionar para Estado. Food stamps para las madres solteras en Estados Unidos. ¿Saben ustedes qué pasó? ¿Qué piensan que sucedió? Se multiplicaron por 3 las madres solteras. Claro, me pagan por gratis, pues venga, madres solteras, madres solteras, madres solteras. Cuidado con la ayuda a la pobreza, y sobre todo con la ayuda internacional a la pobreza. Corrompe, destroza a los países del tercer mundo. Porque a un pobre no hay que darle un pescado gratis, sino que hay que enseñarle a pescar y darle una caña de pescar. Y la caña de pescar significa capital acumulado y ahorro. Y me queda una pata. No voy a meter en esta pata porque es muy morbosa. Solo voy a hacer alguna observación. Cambio climático. Hay un economista neoclásico, William Nordhaus. Le dan el premio Nobel de Economía. Porque dice lo siguiente. Dice, hombre, esto del cambio climático es muy peligroso, sí. Pero ojo, cuidado, no tomemos medidas cuyo coste marginal sea superior al beneficio previsto. Luego, en el momento en el que la siguiente medida de apoyo, subvención a las renovables, etcétera, tenga un coste superior al posible beneficio o disminución de daño dentro de 30, 40 años, ahí hay que pararse. Y le dan el premio Nobel. La gran genialidad. El argumento me parece aceptable, a pesar de venir de un neoclásico. Pero hay un problema de fondo, que no es austriaco, y le faltó rematar. Y es el siguiente. Es imposible que el Estado, los gobernantes, los expertos, se hagan con la información respecto de los costes marginales y los beneficios de esas acciones. Actúa completamente a ciegas, igual que el Estado soviético con el Gosplan, y por tanto dilapidando la riqueza escasa de la sociedad y haciendo daño especialmente a los más vulnerables. Esto sin mencionar que el cambio climático también tiene muchos beneficios, porque el CO2 es un abono para las plantas, se va a hacer la Tierra, el planeta, completamente verde. Y que se haga verde y arable toda Siberia, fíjense ustedes, produciendo trigo. Y sin mencionar que en todos los modelos los supuestos daños nunca se valoran hoy, descontando por tipo de interés. En términos económicos carece completamente de racionalidad todo lo que se está haciendo en este campo. No habría que hacer absolutamente nada. Porque si algo caracteriza a la economía de mercado es su capacidad de adaptación. La economía de mercado libre, protagonizada por seres humanos creativos, empresarios como ustedes y como yo, ya ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de adaptarse a las circunstancias más aciagas. Voy a poner un ejemplo, ya que tenemos a un visitante, luego se van a presentar ustedes al final, de Nueva York. Cójanse las hemerotecas, finales del siglo XIX, grandes titulares, se va a acabar el mundo. Hay un problema que hemos detectado insoluble. ¿Saben cuál era? Excremento de los caballos en las ciudades. Solo iban en caballo y en carretas, y los excrementos eran medio metro, un metro. Entonces vienen los de entonces del Club de Roma, extrapolan a este crecimiento de la población, vamos a quedar, se va a parar el mundo, hay que parar el mundo, la riqueza, etcétera, porque nos vamos a morir en excrementos. Pues mire, mutatis mutandis lo que se dice hoy en día en relación con el cambio climático. Ni hubo que parar el mundo, ni pasó nada, porque poco después a alguien se le ocurrió hacer un motor de explosión se solucionaron todos los problemas de excrementos, y sobre ese motor de explosión, sobre los hombros de motor de explosión, se ha producido el mayor cuerno de la abundancia en la historia de la humanidad. Y no estoy a sueldo de ninguna empresa
de combustibles fósiles. Pero lo que es absurdo es que se prohíba la investigación de combustibles fósiles. Y papá Estado, que se supone que sabe más que nadie, opta y apuesta por solo los vehículos eléctricos. ¿Y por qué? ¿Y si se nos ocurre otra cosa? ¡No! Queda prohibido investigar en motores de explosión. Oiga, ¿y si se nos ocurre un motor de explosión que es capaz de reducir el CO2 a la tercera parte? ¡No, no, no! Eléctrico, eléctrico, eléctrico. ¡Pero qué arrogancia! La fatal arrogancia, el título del último libro de Hayek. Creerse dioses. Se creen dioses, legitimados para dirigir nuestras vidas. Y esto respecto del cambio climático. Pero hay otro punto, me quedan 2 o 3 y ya terminamos. Y es que Milley insiste en que lo que él llama colectivismo, socialismo, yo llamo estatismo, es intrínsecamente inmoral. O por contraste, que la economía de mercado, el sistema capitalista, es el único sistema no solo eficiente dinámicamente, sino moral. Entre otras cosas, y esto lo explico en mis libros, porque eficiencia y moral y ética son 2 caras de la misma moneda. Lo justo, entendida la justicia correctamente, como el respeto a la propiedad privada, no puede ser ineficiente, y lo eficiente no puede ser injusto. Eso de que eficiencia y justicia se pueden combinar de manera aleatoria como se quiera, es resultado de la enfermiza mente de los llamados economistas del bienestar, incluyendo Samuelson con su función de bienestar social, etc. No. Es intrínsecamente injusto el socialismo, y todo lo entendemos ahora, porque se basa en la violencia y en la coacción. Y quizás la característica más típica del ser humano es nuestra capacidad creativa, para crear y descubrir libremente cosas. Y no para que se nos meta en un campo de concentración, se nos ponga una multa, se nos quite la mitad de nuestra renta hasta el mes de julio, se nos diga lo que tenemos que hacer o lo que no podemos hacer. Y no piensen ustedes que estoy exagerando. En cuanto salgan de la facultad y consigan empleo, van a dedicar la mayor parte de su tiempo a defenderse papá del Estado, a leer el boletín oficial del Estado, a ver en qué les intervienen, cómo les van a perseguir. Que en ese entorno haya un empresario creativo que sea capaz de sacar adelante esto, le convierte en un héroe. Aquí tiene plena razón Milley. Porque prácticamente no se nos deja trabajar en libertad, ni crear en libertad. Es intrínsecamente inmoral. El socialismo no solo es una tragedia de la historia que ha condenado a la muerte a millones de personas, y una tragedia porque muchos de ellos han muerto pensando que morían por algo justo, en términos históricos, no solo es una imposibilidad en términos científicos, sino que es la mayor inmoralidad que cabe concebir, el estatismo. Otra idea muy importante desarrollada por Milley en su discurso. Y luego dice Milley que es tan obvio que los agoreros de Malthus, ya hablaremos de Malthus, han fracasado, y eso que son muy tenaces. Y luego el Club de Roma, Armstrong, se va a parar el mundo porque se van a terminar las existencias de petróleo, etc. Y viene la famosa apuesta entre Julian Simon, doctor honoris causa por la Universidad de Navarra, y Ehrlich, el agorero de la tragedia y de la emergencia en todos los ámbitos, que quiere justificar parar el mundo, la humanidad, porque nos vamos a quedar y vamos a morir de hambre. Y dice Simon, te apuesto a que aquí dentro de 20 años hay mucho más abundancia de todo lo que dices y que todo ha bajado de precio. Y ganó la apuesta Simon. Pero siguen tozudos los del Club de Roma, y luego crean, el Club de Roma, el Foro de Davos, porque esto es peligrosísimo, y tenemos que hacer una especie de trilateral mundial, un gobierno mundial que dirija nuestras vidas. Se nos llena la boca, incluso hasta el Papa Francisco pide un gobierno mundial que acabe con todos los problemas. Un endiosamiento de la razón humana. Ha tenido tanto éxito, es tan evidente que hay que buscarse nuevas banderas, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué banderas descubren? ¿Qué banderas buscan? Ya prácticamente no quedan proletarios, no hemos dicho que están saliendo a un ritmo de 70 millones al año de la pobreza. Hay que buscar nuevas víctimas, reales o imaginarias, a las que victimizar para aglutinar su odio contra el orden establecido del mercado y justificar nuestra intervención como ingenieros sociales. Y Milley se refiere expresamente al conflicto artificial entre hombres y mujeres. No existe tal conflicto en una economía de mercado que se basa en la igualdad de todos ante la ley. Lo mismo podríamos decir al conflicto con las minorías LGTBI, HIJKR, lo que ustedes quieran. O otra nueva bandera, el
Igualitarismo. Es que hay una cosa trágica, que el mundo está desigual. Obviamente esto es trágico. ¿Cómo puede ser que el profesor Huerta de Soto tenga tanto dinero y yo, un pobre alumno, no puedo llegar a fin de mes? Eso es injusto. ¿Cómo se soluciona eso? Pues muy sencillo. Le cortamos la cabeza al Huerta de Soto y nos repartimos entre todos lo de él, porque, lo explica bien Milley, en la concepción estática del mercado de los economistas neoclásicos, como todo está dado, se supone que la tarta está dada. Es el término que utiliza Milley. Y si la tarta está dada, se redistribuye, y cuanto más se redistribuya, más salimos ganando. ¿Sí o no? No, porque el proceso es dinámico. Y argumento un engaño. Español más rico del mundo. A ver, ¿quién es? Don Amancio Ortega, dueño de Zara. Fortuna, según último dato de Amancio Ortega, 80.000 millones de euros. Bueno, pues venga, igualitarismo. Se le expropia toda su fortuna y se reparte entre los 8.000 millones de seres humanos. ¿A cuánto toca cada uno? 10 euros. Se toman un bocata, un McDonald's y cero. Vuelta a empezar. Una mano delante, otra detrás. Pero en el camino nos hemos dejado todas las fábricas de Zara, los miles de empleados a los que da empleo, todos los consumidores satisfechos, todo eso muerto. Porque al pobre no hay que darle un pescado, que mañana se pudre. Hay que darle una caña de pescar. Si un país quiere salir de la pobreza, lo que tiene que hacer es cortejar a los capitalistas y a los que ahorran, para que cada vez acumulen más capital. La teoría económica demuestra que el salario de los trabajadores depende de lo que producen, de su productividad, y son tanto más productivos conforme más equipo capital tengan a su disposición. El obrero norteamericano, el agricultor norteamericano, gana 100 veces más al mes que el agricultor indio, no porque trabaje más, ni porque sea más listo, simplemente porque el agricultor indio sigue arando el campo con un arado romano y 2 bueyes. Mientras que el agricultor norteamericano utiliza un tractor John Deere de última generación. ¿Se han subido ustedes? Tiene ordenador, GPS. En una mañana hará 100 veces de extensión lo que hace el indio. Es 100 veces más productivo. Por eso gana 100 veces más. Pero para tener un tractor, ojo, no ha sido a base de cortar la cabeza a los ricos, sino ha sido a base de fomentar la acumulación de capital y el ahorro. Cortejar a los que acumulan capital y a los capitalistas. No hay cosa que haga más daño que los impuestos sobre los beneficios empresariales y sobre todo los impuestos sobre el capital. Pero no hace daño a los que les hayan cortado la cabeza. ¡Cha! Que también. Pero qué más da. Siempre se utiliza la vena perversa de la envidia. A los que hace daño es precisamente a los más vulnerables. Luego ya sabemos lo que tiene que hacer Venezuela, lo que tiene que hacer Argentina, si quieren salir de la pobreza. Atraer capitales, proteger como agua de mayo a los capitalistas y a los ahorradores. No distorsionar el mercado, no gravarles con altos impuestos. Justo lo contrario de lo que los demagogos nos venden, engañando y manipulando a la ciudadanía. Y termino. Mi último libro, publicado en Routledge, se titula The Deadliest Virus, el virus más letal, estatismo y la economía. ¿Cuál es el virus más letal que infecta el alma humana? El estatismo. Se nos introduce subrepticiamente en nuestra alma y casi sin darnos cuenta aceptamos todo el esquema de la agenda y ya hemos caído en sus redes. Incluso yo mismo, me pasa incluso a mí mismo a veces. La única manera de salvarnos de esta infección tan letal es vacunarnos. ¿Y cuál es la vacuna? Aquí sí que hay que vacunarse en este caso, ¿eh? El estudio de la ciencia económica correcta, que es la de la Escuela Austríaca de Economía. Yo no les impongo ningún principio moral, ya lo dije el primer día en clase, que yo iba a explicitar cuáles eran mis juicios de valor, pero estamos en una clase científica. Doy libertad para que cualquiera de los aquí presentes tenga otras valoraciones. Si alguien es como Marx, lean sus poemas milenistas y desea destruir el mundo, la información y el conocimiento que obtenga en esta clase es de incalculable valor, porque sabrá lo que tiene que hacer. Poner piedras en el proceso de cooperación social, expropiar y cortar la cabeza a los millonarios y capitalistas, destrozar la moneda. Decía Lenin, la mejor forma de acabar con Occidente es acabar con su moneda.
tenemos todos los ejemplos, viene en Argentina. Pero tampoco piensen ustedes que el dólar y el euro es para tirar cohetes. En 3 años, el tan alabado Banco Central Europeo nos ha depreciado el valor del euro casi un 25%. Bien es cierto que en Argentina es lo que se deprecia el peso al mes o al día, ya no lo sé, al mes. Luego todos son cuestiones relativas. Todos están imbuidos de estatismo. Si ustedes observan las peleas en el Parlamento, la discusión no es por cómo desmontar el Estado, la discusión es, yo quiero el poder para mí para imponer mi agenda, la de Vox, yo quiero el poder para mí para imponer mi agenda, la agenda progresista, somos los progresistas, yo quiero el poder para mí para imponer mi agenda, la agenda ecléctica tibio socialdemocracia del PP, todos quieren el poder, pero falta alguien que diga, el poder es un virus. Pero ha habido un discípulo de un servidor, y ha sido uno de los motivos de mayor alegría en mi vida, que en contra de mi recomendación, ya lo verán en mis artículos, digo, no destrocen su vida dedicándose a la política. Se ha dedicado, y por azares del destino, la mano de Dios, diría él, y digo yo, ha terminado de presidente de la República Argentina. Ha inmolado su vida. Ustedes no saben lo que es dedicarse a la política, ¿eh? Y más en un país como Argentina. No es que sea especialmente malo, es como España. Es destrozar la vida. Se va a inmolar en esto. Miren, no sé lo que pasará con Milei y su programa en Argentina. Solo sé 2 cosas. 1, que ya le debemos algo de un valor inmenso para la humanidad. Y es haber traído a la agenda y haber hecho popular la idea de la libertad, términos como el de narcocapitalismo, y despertar a los ciudadanos de su letargo. ¿Cuántos ahora están diciendo, es que yo no lo sabía y ahora que lo escucho me di cuenta que es lo que yo soy, anarcocapitalista? Miren, no importa lo que suceda en Argentina, aunque yo deseo que tenga mucho éxito en Argentina, pero ya lo que ha logrado Milei tiene un valor inmenso, porque yo llevo 40 años repitiendo las mismas cosas y ahora ya tiene un eco universal. Luego, bien por Milei. Y 2, como le salga medianamente bien, fíjense ustedes la que se organiza. Entonces sería para dar el premio Nobel de Economía a Israel Kirzner como máximo representante vivo de la Escuela Austriaca de Economía y al presidente Javier Milei como alguien capaz de llevar a la práctica ese ideario. Muchas gracias. Pueden ustedes aplaudir. Vale. Y ahora... Bien.